Estamos entrando a nuestra tercera clase de panorama del Antiguo Testamento. Realmente una experiencia muy especial estar en la palabra del Señor, escudriñando la Escritura. Y vamos a dar comienzo a una etapa, a un bloque de libros del Antiguo Testamento que inician con Josué y terminan con el primer libro de Samuel, pasando por Jueces y por Ruth. Exactamente 4 libros: Josué, Jueces, Ruth y Samuel. Una época muy especial. Ya abarcamos el Pentateuco, ya desarrollamos en las clases anteriores los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Y recordemos que se trata de, como indica el nombre, el panorama. Se trata de que hagamos un vistazo desde arriba. Se trata de que tengamos un enfoque amplio, un enfoque extenso. Naturalmente también, de todas maneras, viendo enseñanzas, principios, conceptos para nuestra vida, pero viendo de una manera general. En este caso, imagínense, en estas 2 horitas vamos a abarcar 4 libros muy importantes y además una época, una etapa realmente súper especial. Les pedí hace un ratito que por favor tengan a la mano las preguntas, las respuestas a las preguntas. Vamos a ir viendo a través de la clase. Yo voy a ir preguntando a cada uno. Estemos muy atentos para que vayamos de manera ágil. Voy a pedir, voy a ir nombrando y cada uno va leyendo la respuesta a la pregunta que corresponda en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar en la página 56 a ver el panorama. Van a ser 4 lecciones. La lección número 1 se llama Josué, conquista de la tierra prometida. La lección número 2 se llama Jueces, posesión de Canaán. La lección número 3 se llama Ruth, una historia de la gracia de Dios. Y la lección número 4 se llama primer libro de Samuel, cambio de los jueces por un rey. De manera que esta es la época que vamos a desarrollar. Personalmente siempre me ha impactado muchísimo, me ha destacado mucho siempre el libro de Josué, comenzando por Josué, página 57. Pienso que es una de las épocas en las que el pueblo de Dios, a mí se me parece muchísimo en ciertos sentidos y aspectos al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, básicamente porque tanto Hechos en el Nuevo Testamento como Josué en el Antiguo, pienso que nos muestran épocas en las que el pueblo de Dios anduvo en victoria, en las que el pueblo de Dios obedeció, en las que el pueblo de Dios hizo lo correcto, agradó al Señor y cumplieron el plan de Dios. 2 épocas de conquista, 2 épocas de victoria, 2 épocas en que el pueblo de Dios, repito, se levantó haciendo lo correcto, en que el pueblo de Dios fue fiel al Señor y vieron la gloria de Dios. Épocas tremendamente desafiantes. Entonces vamos a ubicarnos en la página 57 y vamos a ir aprovechando las preguntas que hemos trabajado. He recibido la mayoría de ustedes, los trabajos han estado muy bien. Ya tengo calificación de básicamente capítulos 1 y 2, los que enviaron del 1 y del 2. Y ya he recibido también de la mayoría del capítulo 3. Así que vamos a aprovechar lo que ustedes han estudiado, lo que hemos leído, lo que hemos preparado en las preguntas de el capítulo 3, ¿de acuerdo? Comenzamos en la pregunta número 1. Bueno, esa es una canción que creo que no es tan trascendente ahorita. Vamos a iniciar con la pregunta número 2. Hay una gráfica ahí en la página 57. Y la pregunta 2, a ver, de David Santiago, ¿cómo tú respondiste? Dice, llene los 5 espacios con las fechas en la figura número 3.3. Tenemos la gráfica arriba, desde Adán hasta Jesús, pasando por Noé, Abraham, Moisés, Saúl, Daniel y terminando en el Señor Jesucristo. Es el panorama histórico desde Adán hasta el Señor Jesucristo. Y básicamente lo que había que completar eran las fechas debajo de la línea. Entonces, a ver, David Santiago, compártenos cómo tú respondiste a esa pregunta 2. Sí, bueno, yo puse, bueno, al principio está antes de Cristo, que es como la carpa, no sé si era el tabernáculo. Luego los 10 mandamientos, que son 1500 años antes de Cristo. Luego la época de los reyes, que son 1000 años antes de Cristo. La época de la ley, que son 500 años antes de Cristo. Y la época de la cruz, que son 30 años antes de Cristo. Perfecto, por favor, cada uno revise, vamos chequeando que estén correctas las preguntas.
Está muy bien, Santi, el 2000 antes de Cristo, la época de la dispersión. Ahí hay que corregir, dice dispersación, pero lo correcto es decir dispersión. Luego, entre la época de Moisés, 400 años de esclavitud, fue en el año 1500 antes de Cristo. Siguiendo después con la época de Saúl, 400 años de los jueces, ahí sería 1000 antes de Cristo. La época de Daniel, 500 antes de Cristo. Y luego el Señor Jesús, 30 después de Cristo. Aquí nos muestra la gráfica, como vimos anteriormente, bloques de 400 años cada uno. Y ese está muy bien la respuesta, ¿no? La pregunta número 3 nos pedía que dibujemos una vez más nuestra casita de los libros del Antiguo Testamento hasta, en este caso, hasta Josué. ¿Recuerdan? ¿Cómo tenemos nuestra casita de los libros? Cada uno revise, por favor. Esa gráfica está en la página 17, la gráfica completa. Y si nos acordamos, en la base de la casa tenemos básicamente el Pentateuco, los libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en la columna del lado izquierdo, ahí encontramos el punto B, que están los libros históricos. Y comenzamos con Josué. Nos pide aquí la tarea que hasta ahí incluyamos a Josué, o sea que agregamos como primer libro de la columna izquierda de abajo hacia arriba el libro de Josué. ¿De acuerdo? Para que puedan chequear cada uno cómo le quedó su tarea. Bien. Entramos a hablar un poquito acerca del autor y fecha del libro de Josué. La pregunta número 4, por favor, Lina. ¿Cómo tú respondiste la pregunta 4? 2 razones por las que pensamos que el autor del libro de Josué es el mismo Josué. ¿Recuerda abrir su micrófono? ¿Tiene cerrado? No te escuchamos, pero... Ahí funciona. Ahí, Sí. perfecto. Ahora sí, por favor. Yo pienso que por los 2 versículos que tienen conexión con él, que son Josué 18:9, donde dice que aquellos hombres fueron y recorrieron toda la región, dividieron las ciudades en 7 grupos y lo pusieron todo por escrito, y después volvieron al campamento de Silo donde estaba Josué. Y el segundo es Josué 24, 25 y 26, que dice, aquel mismo día, allí en Siquem, Josué hizo un pacto con el pueblo y le dio leyes y decretos, los cuales escribió en el libro de la ley de Dios. Después tomó una gran piedra y la puso debajo de la encina que estaba en el santuario del Señor. Bien. Ok, perfecto. Esa es una razón. Los 2 versículos se pueden tomar cada uno como una razón. Yo pienso que los 2 como tal serían una. La otra es que la tradición judía dice que el autor es Josué. Ya veremos más adelante en el Talmud. Hay un libro sagrado judío que es el Talmud, que no hace parte de nuestra Biblia, no hace parte de nuestro Antiguo Testamento, pero que es muy reconocido como valioso y como verídico históricamente, y es el Talmud. Ahí se declara que Josué es el autor, ¿verdad?, del libro de Josué. Bien. La pregunta número 5, Lucilita, por favor, ¿cómo respondiste tú la pregunta 5? ¿Cuáles son los 4 libros que se llaman profetas menores, profetas anteriores, y por qué? Acá en el cuadrito, en nuestra casita de libros del Antiguo Testamento, tenemos los libros de los profetas anteriores, ¿verdad? Regresemos a la página 17 por cualquier duda que ustedes tengan. Mientras Lucilita busca la respuesta de la tarea, cada uno de ustedes se supone que respondió, que me envió la tarea, así que ya deben tener y tengan por favor a la mano. La casita de la pregunta número 5 está en la columna del lado izquierdo, Josué, Jueces, Ruth, luego sigue primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, y básicamente los 4 libros llamados profetas anteriores. A ver, Lucilita, ¿qué respondiste tú a la pregunta 5? ¿Tienes cerrado el micrófono? Por favor, Marcelito, abre tu micrófono. No sé, a ver. Disculpe, pastor, yo no vi la pregunta y... No es para mí la pregunta. Es para usted, entonces conteste. Está aquí en el computador. A ver, si quieren, mientras se ubican y tienen
organizan, vamos a pasar con Majito, María José, y luego les Por pregunto, favor. Felipe y Marcelito, ¿estén listos? Tengan a la mano las respuestas de las preguntas, puede ser en la compu o si tienen en papel mejor, para que vayamos compartiendo, ¿ya? Los 4 libros llamados profetas anteriores, Majito, ¿cuáles son? Pastor dijo Marquito o Majito. María José. Ah, ya. A ver, entonces es José, Jueces, Ruth, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, porque registraban el cumplimiento de lo que Dios profetizó. Ajá. Recordemos ahí que nos enseña que el primero y segundo de Samuel, ellos lo consideraban como un solo libro. Asimismo, primero y segundo de Reyes lo consideraban como un solo libro. Por eso, se dice que son 4. Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ¿de acuerdo? Que queden, por favor, cada uno y autocorríjase su tarea, revise si está bien su respuesta, si no corrija, por favor, la respuesta a esta pregunta. Entonces son 4, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, considerados, como bien dijo Bajito, como anteriores. ¿Por qué? Porque ellos registran el cumplimiento de las promesas dadas por Dios a Abraham. Para los judíos, en su concepción, en su teología y en su historia, ellos de hecho lo llamaban así, profetas anteriores, porque eran básicamente ellos que tenían el cumplimiento de las profecías. Marcelito Chango, bueno, vamos con Maquito Ojeda. Maquito, pregunta 6. ¿Cuál es el propósito del libro de Josué? El micrófono tiene cerrado eso. ¿Cuál es el propósito del libro de Josué, Marquito? Es mostrar que Dios cumple sus promesas y que Dios juzga el pecado de todas las naciones como las de Canaán y no solamente a Israel. Excelente, excelente, muy bien. Está perfecta la respuesta. Y aquí quiero, hijos de Dios, que comencemos también a ir conectando. Es muy importante, siempre que venimos a la Escritura, que podamos tener una correcta comprensión, que hagamos un estudio minucioso, que seamos profundos al estudiar, que seamos diligentes al estudiar, que nos acostumbremos a ser gente de estudio bíblico, de papel y lápiz, que tengamos herramientas de estudio, como estamos aquí haciendo, descubriendo, analizando, reflexionando, escudriñando, pero siempre todo eso trayéndolo a la aplicación. ¿Y esto qué significa para mí? ¿Y esto de qué manera se relaciona conmigo? ¿Y cómo yo puedo traer esto hoy en día a mi realidad? ¿Qué me enseña para mi vida? ¿Qué me enseña para mi familia? ¿Qué me enseña para mi servicio a Dios? ¿Cómo lo aplico hoy por hoy en el mundo, en nuestra realidad actual? Aquí, por ejemplo, me parece bien interesante el libro de Josué. Mostrar que las promesas de Dios se cumplen. Me parece algo determinante, algo esencial. Cuando entendemos, cuando descubrimos y creemos que Dios cumple sus promesas, es algo, por ejemplo, directamente relacionado con nuestra fe. Fortalece nuestra fe, alienta nuestra fe. Nos hace personas que tenemos confianza en Dios. También dice la Escritura que las promesas de Dios las heredamos por 2 elementos, por la fe y por la paciencia. Así que el libro de Josué como tal, como un todo, es el recuento histórico en el tiempo de Josué, en el tiempo de la conquista de Canaán, una época no fácil, fue una época de batallas, fue una época de enfrentar enemigos, fue una época de enfrentar gigantes, de llegar a ciudades amuralladas, de enfrentar toda clase de riesgos y amenazas, pero donde vemos a través de la historia cómo Dios cumplió sus promesas. Eso a mí definitivamente me lleva a entender en mis procesos, en mi experiencia, que cuando estoy ante desafíos, cuando estoy ante batallas y luchas, yo puedo creer que Dios una vez más va a cumplir sus promesas, una vez más va a volverlo a hacer, ¿de acuerdo? Él cumple sus promesas y Él juzga el pecado, definitivamente. Creo que también tenemos que esto aplicarlo entendiendo que no podemos tomar a la ligera el pecado, que Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, pero que también es un Dios justo y es un Dios que juzga la maldad de los pueblos, de las naciones y de los individuos. Excelente. Pregunta número 7. Vamos por favor con María de los Ángeles. ¿Cómo se aplica el principio de la misericordia antes del juicio de los cananeos? María, ¿cómo respondiste? El juicio de Dios sobre los cananeos llegó después de muchos años de misericordia. Los padres israelitas habían vivido en Canaán centenares de años antes. Hombres como Abraham, Isaac y Jacob habían construido muchos altares al Señor verdadero.
Su ejemplo había mostrado a los cananeos cómo adorar al verdadero Dios del cielo y de la tierra. Dios prometió a Abraham que él tendría la tierra de Canaán. La Biblia dice que los pecados de los amorreos no habían llegado a su colmo todavía en el tiempo de Abraham. Los israelitas esperaron en Egipto por 400 años. Durante ese tiempo, los cananeos pecaron cada vez más, y el tiempo para la acción de Dios había llegado. Entonces Dios usó a Israel para juzgar a los cananeos pecadores. Así que vemos que la conquista de Canaán no fue simplemente una guerra simple. Ok, María, muchas gracias. Imagínense que estamos hablando, por ejemplo, si ustedes se ubican en el capítulo 15 de Génesis, uno de los momentos en el que el Señor le renueva y le confirma sus promesas a Abraham. Y Dios le dice ahí a Abraham, todavía tu linaje van a ir un tiempo a Egipto a esclavitud, porque no ha llegado todavía al colmo la maldad de los pueblos cananeos. Y le dice que iban a estar 430 años en esclavitud. Así que el Señor esperó, ahí por lo menos hay un registro de 430 años, el tiempo que estuvo Israel en Egipto en esclavitud, que Dios le prolongó la gracia, que Dios le extendió la misericordia a los pueblos cananeos. Durante siglos y siglos y siglos, durante generaciones y generaciones, el Señor extendió, prolongó la misericordia a los pueblos cananeos antes del juicio. O sea, nunca viene un juicio de Dios de buenas a primeras. Nunca viene un tiempo de juicio ejecutado por Dios sin muchos previos avisos, sin mucha misericordia. Y me encanta que resalta aquí el hecho de que hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, vivieron en medio de ellos, mostrándoles a ellos acerca del verdadero Dios, siendo ejemplo para ellos. Eso es algo parecido a la iglesia hoy en día. Según la Escritura, somos la luz en medio de la oscuridad. Cada creyente, cada iglesia, cada congregación, cada comunidad cristiana, en medio de los pueblos, somos un instrumento de Dios para llevar el mensaje, para mostrarles, para modelar la verdadera fe, el evangelio al Señor. Y es una expresión más de la misericordia de Dios para con los pueblos. Mientras haya, por ejemplo, decía el Señor, para que sepan que hubo profeta entre ellos. Siempre la gente tendrá que saber que hubo profeta entre ellos, que hubo quien anunció, que hubo quien modeló, quien habló acerca de la fe. Otra importante enseñanza. Excelente. Rod, mi pregunta número 8. ¿Las guerras en Canaán eran simplemente entre Israel y los cananeos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No fue la guerra entre Israel y los cananeos únicamente, sino que era el juicio de Dios en represalia a lo que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, profetizaba o lo hacía. Entonces, realmente lo que sucedió era que ellos en rebelión a Dios, obviamente se rebelaban contra el pueblo de Israel. La guerra, pues, obviamente, entre ellos. Bien, gracias. Muy bien. Estábamos conversando, ¿verdad? Era el juicio de Dios sobre una serie de naciones. Podemos pensar que hoy por hoy, en la era de la gracia, también Dios juzga. ¿Hay también juicios de Dios hoy por hoy? ¿O ha dejado Dios de ser un Dios también justo? No hay juicios de Dios. Yo creo que es importante entender que aún en este tiempo, y lo hemos visto en la historia, hay momentos en que Dios juzga culturas, en que Dios juzga ciudades y juzga inclusive naciones. Globalmente hablando, todo este tiempo desde la venida del Señor Jesucristo, estamos viviendo la era de la gracia y esperando que se desaten los juicios del fin, en la gran tribulación, el juicio final, etc. Pero cuando el pecado se generaliza, cuando no solamente hay un pecado individual, personal, cada ser humano que le rinde cuentas a Dios, sino que las culturas asumen el pecado y se generaliza el pecado y se generaliza la maldad y se legaliza la maldad a nivel de pueblos, vienen juicios de Dios contra las naciones. Es muy importante que oremos por nuestras naciones, es muy importante que clamemos por nuestros pueblos, que Dios tenga misericordia y que Él prolongue aún más su misericordia sobre nuestras naciones y sobre nuestras comunidades. Porque Dios tiene una misericordia eternamente grande que la prolonga, pero llega un momento para los juicios de Dios, como pasó en el caso de Canaán. Vamos a la pregunta número 9 con Silvita Ayala. La pregunta 9, Silvita, dice, describe la ubicación. ¿Cómo eran
las fortalezas de la mayoría de las ciudades cananeas. ¿Cómo respondiste a esta pregunta, Silvita? Dice, eran ciudades seguras, construidas sobre colinas y rodeadas de altos y gruesos muros. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Cuando yo respondí a esta pregunta, me acordaba de lo que dice Corintios 10, cuando habla de que nosotros tenemos que derribar fortalezas, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosos en Dios, para destruir fortalezas, ¿verdad? Israel llegó a Canaán y encontró fortalezas. Israel no llegó y encontró una tierra fácil de conquistar. Encontraron una tierra difícil de conquistar. Enemigos armados, ejércitos preparados para la guerra, gigantes, ciudades amuralladas. Como dice aquí, eran ciudades bien construidas sobre colinas y con altos muros. A veces nos podemos desalentar cuando nos parece que es difícil la obra de Dios, que encontramos oposición o resistencia, o que no es sencillo. Hoy en día tal vez las murallas son culturales, tal vez sean religiosas. Definitivamente dice la Escritura que tenemos una lucha contra, que es espiritual, contra huestes, contra potestades. Hay fortalezas del enemigo que tienen que ser conquistadas, así mismo como Canaán. Todo esto, siempre toda esta historia, es una enseñanza para nosotros, nos deja tremendas lecciones, todas aplicables hoy en día a nuestro tiempo. Encontramos fortalezas que deben ser tomadas y conquistadas por el pueblo de Dios. Excelente. La pregunta de 10 tiene que ver con los ídolos. Estos pueblos cananeos tenían cantidad de dioses, cantidad de ídolos. A ver si nos ayudas, Silvita Benítez. La pregunta 10. ¿Cómo le respondiste? Describa él, Acera y a Baal, 3 de estos dioses cananeos. Pregunta número 10. Dice, él era un dios jefe, y lo llamaban Padre Toro y Creador. Acera era la esposa de él, y el hijo Baal, que significa Señor, en Primera de Reyes 18. Muy bien, gracias Silvita, excelente. 3 de esos dioses eran muchísimos los que había. El dios principal era él, efectivamente, el jefe de todos. La esposa de él era Acera. Baal como tal, que significa Señor, parte de todos estos ídolos y dioses. Personalmente me ha gustado estudiar un poco de esto y he encontrado que había principalmente tal vez 3 factores en estos ídolos cananeos. El primero que había siempre era el tema del ocultismo. Muchos de estos demonios, de estos ídolos o dioses paganos, tenían que ver con prácticas ocultistas. En segundo lugar, había un fuerte énfasis y una gran situación de muchos de esos demonios que tenían que ver con los pecados sexuales, el sensualismo. Y en tercer lugar, el materialismo. Estos cultos y estos dioses se pueden agrupar en estos bloques: materialismo, ocultismo y sensualismo. Había muchísimos dioses y demonios y prácticas paganas, pero, repito, principalmente en estos 3 bloques. Y lo que me ha llamado la atención es que cuando uno mira la historia, uno encuentra esos 3 factores comunes en todas las épocas. Si uno se va para la época de Babilonia, si uno se va para la época de los Medos, o cuando se levantó Siria o Asiria, o para cualquiera de las épocas de David con los filisteos, y hoy por hoy vemos los mismos factores, principalmente. El ocultismo, hoy por hoy, tal cual, igualmente, hay un auge hoy por hoy con todo el desarrollo tecnológico y de la ciencia. El hombre moderno, tan inteligente y tan desarrollado, continúa tremendamente sumergido y muy manipulado, muy dominado por prácticas ocultistas. El sensualismo ni se diga, ¿verdad? Ni se diga, es algo muy marcado en la cultura actual, en la decadencia del mundo de hoy. Y el materialismo igual. Estos pueblos cananeos, siempre el culto tenía que ver con el deseo de prosperidad, con el deseo de poseer, de que los demonios o sus dioses les bendijeran sus cosechas, y si tocaba sacrificar a los hijos o hacer sacrificios humanos o lo que hubiera que hacer no importaba, porque lo importante era que hubiera buenas cosechas, que hubiera prosperidad, que hubiera abundancia. Vamos a encontrar esos 3 elementos comunes en esos enemigos y en esta tierra que hay que conquistar. Una vez más, ocultismo, sensualismo, materialismo. Es importante anotar ese detalle. Excelente.
Vamos con Yoli, por favor, a la pregunta número 11. Yolita, ¿cómo respondiste a la pregunta 11? ¿Cómo eran los dioses cananeos en general, principalmente? Yoli, tienes tu micrófono cerrado, creo. Disculpe. Principalmente, ¿cómo eran esos pueblos, Yoli? Tenían una religión politeísta, tenían dioses crueles y perversos, hacían sacrificios de niños, tenían rameras religiosas, hacían relaciones, adoraban serpientes, gentes que estaba en continuo pecado. Entonces eso era pues muy detestado. Muy bien. Perversidad y crueldad. Eran crueles y perversos. ¿Se nos parece un poco a lo que vemos hoy en día? ¿Hay semejanza con lo que pasa hoy en día? Por ejemplo, familia, yo leyendo esto pensaba en el tema del aborto. ¿No hay una tremenda perversión, una tremenda crueldad? Yo creo que otro factor común, y yo lo relaciono con Juan 10:10, ¿recuerdan que dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir? Y cuando yo veo el tema del aborto digo, es que ¿en qué mente cabe? Sin embargo, toda una cultura hoy en día se levanta de una manera impresionante a pelear y a defender algo como el aborto. Y yo veo un factor común en este tipo de corrientes, en esta clase de filosofías, que también son perversas y crueles, que es la deshumanización del ser humano. Es como una especie de contradicción, ¿no? Cuando el ser humano deja de contar como tal, cuando se pierde el sentido de valía y respeto por el ser humano, deja de valer por sí mismo. Entonces, a un feto no se le quiere considerar un ser humano, se deshumaniza a un bebé en el vientre de la madre. Y es la única manera de justificar que se le mate, que se le asesine, porque no se le considera un ser humano. Y así pasaba con estas prácticas antiguas. Entonces, siempre vemos detrás de todas estas prácticas, cultos y dioses paganos, es esa perversión y esa crueldad que caracteriza al pecado de una manera impresionante. Bien, dentro de todo esto entramos a algo bien interesante y es el trasfondo de Josué. La pregunta 12 me encanta. ¿Cuál sería un resumen del trasfondo de Josué? David Santiago, compártenos cómo respondiste ese trasfondo. Todo esto que hasta ahora aquí miramos un poquito, la situación de Canaán, lo que ellos encontraron, pero la persona que venía liderando el pueblo de Dios, el hombre escogido por Dios, el hombre llamado por Dios, el hombre capacitado por Dios con la visión para conquistar esta tierra de Canaán, fue Josué. Y comenzamos aquí a mirar factores sobre él y sobre personajes importantes que Dios utilizó. Ya vemos ahora sobre Rahab y otros más. El trasfondo de Josué, David Santiago, ¿cómo tú lo tienes? Yo puse como un resumen de lo que había ahí. Puse que Josué, bueno, al principio se llamaba Oseas, pero que Moisés le cambió el nombre por Josué, que significa el Señor salva. Josué en nombre, la palabra en griego también es Jesús, bueno, proviene de Jesús. ¿Qué digo? Jesús proviene de Josué, ¿verdad? Ajá. También Josué fue esclavo en Egipto y como de trasfondo tuvo todos los procesos que vivieron los israelitas desde que salieron de Egipto. Las plagas, el mar abierto, el maná en el desierto, cada una de las cosas en el monte Sinaí, todo lo que hizo Dios. Y también le permitió a Josué ser líder de los egipcios y derrotar a algunos enemigos como los amalecitas en Refidim y algunos otros lugares. Entonces, como el trasfondo de Josué era todo eso, el haber vivido todas las experiencias de conocer el poder de Dios y haber visto que Dios siempre le iba a guardar y iba a estar con el pueblo. Bien, bien. Gracias, excelente, Santi. Qué tremendo familia. Yo creo que para todos los planes y proyectos de Dios, para todos los desafíos que Dios nos lleva muchas veces que enfrentemos como iglesia y como pueblo de Dios, Dios elige una persona. Hemos aprendido que la visión de Dios siempre, desde el comienzo de los tiempos, la visión de Dios al crear la humanidad, la visión de Dios al levantar el pueblo de Israel, la visión de Dios al comenzar ese proyecto increíble que fue el Arca de Noé, la visión de Dios del Éxodo, la visión de Dios de la conquista de Canaán en este caso,
siempre parte en su corazón, el corazón de Dios, como la respuesta a grandes necesidades. Y para esa misión, Dios siempre elige personas. Dios tiene planes y proyectos que responden a esas grandes necesidades. La mayor de todas, indudablemente, la cruz, la salvación de la humanidad, la redención del ser humano. El plan de redención que recordemos desde Génesis lo vimos, recuerda cuando comenzamos, ese plan de Dios y la promesa de a través de la simiente de la mujer redimir a la humanidad. Esos grandes proyectos del Señor y siempre una persona o personas elegidas por Él para esos proyectos. Qué hermoso, ¿verdad? En este caso la visión de Dios era la conquista de Canaán. Dentro de todo un proceso histórico, dentro de toda una serie de situaciones. No solamente estaba la necesidad de Israel de una tierra y el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham, sino que también estaba el juicio de Dios sobre Canaán, una serie de elementos que se conjugan. Y para esto elige Dios a un hombre, a Josué, un ser humano como nosotros, un hombre de carne y hueso, un hombre que vivió en Egipto, un hombre que vivió la esclavitud, un hombre que nació y vivió su infancia y juventud en la esclavitud, que vivió y supo en carne y hueso lo que era la esclavitud. Y este hombre fue el instrumento de Dios. Como dije al comienzo, me desafía profundamente el libro porque lo comparo, como les decía, con el libro de los Hechos. El pueblo de Dios se levanta en obediencia, el pueblo de Dios se levanta con poder, el pueblo de Dios se levanta al llamado, a la visión de Dios y va de una manera increíble, de una manera poderosa, estableciendo el reino, cumpliendo el plan de Dios, cumpliendo los propósitos de Dios. Me parece realmente fascinante lo que pasó aquí. Y ahí está el recuento, ¿verdad? Vio los milagros de Dios en Egipto, vio las plagas, vio cómo el imperio egipcio sucumbió ante el poder de Dios, vio cómo el Mar Rojo se abrió, lo que nos acaba de relatar David Santiago. Es fascinante, ¿verdad? Ese proceso. Y quiero resaltar aquí un detalle, y es que cómo Dios preparó a Josué, cómo Dios permitió en la vida de Josué una cantidad de situaciones, muchas de ellas difíciles. O sea, la esclavitud en Egipto no fue algo fácil, fue algo difícil. El camino por el desierto, 40 años en un desierto, en medio de un pueblo necio, terco, rebelde, como fue el pueblo de Israel, toda una generación que no creyó, que no obedeció. Josué vivió muchos procesos difíciles y largos, y a través de esto Dios preparó a Josué. Traigámoslo a nuestra experiencia, a nuestra realidad, apliquémoslo. ¿Cómo Dios está preparándonos a nosotros? ¿Qué planes tiene Dios hoy por hoy contigo y conmigo? ¿Qué grandes proyectos de Dios hay para el cumplimiento de su obra, para el establecimiento del reino, para traer salvación a pueblos, naciones? ¿Y cómo Él quiere utilizarnos? ¿Cómo encajamos tú y yo en esos planes y propósitos de Dios? ¿Y de qué manera Él, a través seguramente de años y años, tal vez muchos años, ha venido preparándonos a ti y a mí para lo que Él quiere que hagamos hoy por hoy? Me parece bien desafiante. La pregunta número 13, bueno, vamos un poquito aquí más rápido, voy yo a desarrollar un poco las 3 partes del libro de Josué. Lo encontramos en el cuadro de la página 59, entrada, conquista y división de la tierra. Me parece genial ese cuadro de la página 59, un panorama. Ahí está, las 3 partes. Respuesta a la pregunta 13, entrada, conquista de Canaán y división de Canaán. 3 fases. Naturalmente que es importante no olvidar que esto fue muchos años, que esto no fue 2 o 3 días, fueron años y años. De hecho, acordémonos que el Señor, por ejemplo, le dijo a Israel, cuando llegaron a Canaán, que Él no les iba, hasta que no iba a sacar rápidamente a los enemigos, que no se los iba a pegar rápido, porque inclusive las fieras se iban a multiplicar contra ellos. Entonces, hay muchos factores ahí. Por ejemplo, no podemos ser impacientes, no debemos ser inmediatistas. Todo lleva su tiempo, hay que aprender a esperar, ¿verdad? Hay largos procesos del Señor. Vamos a pasar a otro personaje interesante, Rahab. Pregunta 14 es sobre Rahab. Vamos con Lina, por favor. Lina, ¿cómo respondiste a la pregunta 14? ¿Qué lección nos enseña Rahab sobre la fe? La fe de Rahab nos muestra que Dios se complace en mostrar misericordia a todos los que se arrepienten y tienen fe en Él. Él no la discriminó. De hecho, como tú dices, Él elige personas y eligió aún para ayudar a los espías a la persona que menos hubieran pensado. Y tal vez era la última que hubieran pensado en salvar. Pero el Señor la eligió a ella. Ella creyó en un Dios que de pronto no conocía, pero los ayudó. Qué interesante, ¿verdad? Gracias, Lina. Qué interesante. Muchas veces, yo tal vez diría inclusive con frecuencia, el Señor elige y utiliza a quien menos nos imaginamos.
a lo mejor sea yo mismo, a lo mejor la persona que yo me imagine que él puede usar sea yo mismo, ¿verdad? ¿Alguna vez nos hemos sentido o hemos pensado que no somos la persona adecuada para que Dios nos utilice? ¿Alguna vez nos hemos sentido tal vez inadecuados, tal vez incapaces, tal vez indignos? Recordemos que Rahab no solamente era pagana, era una mujer cananea. Mire que estamos hablando de que era el juicio de Dios sobre los cananeos, y ella era una mujer cananea, su familia era cananea, estaba en ese contexto, y era una prostituta. Entonces, ¿quién se hubiera imaginado que ella pudiera encajar en los planes de Dios? Esa es una lección muy importante que tenemos que tomar para nuestra vida, ¿verdad? Dentro de este panorama precioso y estos personajes que van saliendo en este panorama, estos recuentos históricos, y vamos abarcando cientos y miles de años, pero van resaltando personajes importantes, como fue Josué, ahora estamos con Rahab, y cómo esas personas tuvieron que ver con el desarrollo de estas historias, ¿verdad? Increíble. Una prostituta, una mujer que uno diría, y ella simplemente decidió creer. Así que tomémoslo. Si tú y yo decidimos creer, ¿puede Dios usarnos? ¿Puede hacer algo significativo con nuestras vidas? ¿Puede de alguna manera el Señor tomarnos a ti y a mí con nuestras limitaciones, con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestras, de pronto, que aún porque en realidad somos pecadores, todos somos indignos? ¿Podría el Señor utilizarnos para su gloria? Lo hizo con Rahab, ¿por qué no contigo y conmigo, verdad? Y es interesante cómo ella fue un instrumento de Dios para salvar a su familia. Toda su familia fue salvada a través del ejemplo de Rahab. Me parece bien interesante. Lucilita, ¿cómo estamos? Ya estamos con las respuestas. La pregunta número 15. ¿Nos puedes ayudar con la pregunta 15, Lucilita? ¿Usted o su iglesia tienen un monumento o un recordatorio de fe? Ahí estamos un poquito en la parte donde ellos llegaron y al pasar el Jordán, levantaron un monumento en el Jordán, y vamos a ver ahora varias cosas que hicieron que les ayudaban a recordar. Eso es algo importante en la Escritura. El pueblo de Dios y los seres humanos olvidamos fácilmente las promesas de Dios, olvidamos lo que Él ha hecho, olvidamos lo que no deberíamos olvidar. Entonces, ellos levantaron, entre otras cosas, un monumento en el Jordán. ¿Qué respondiste, Lucilita, a esa pregunta 15? ¿Tienen cerrado el micrófono por si acaso, Lucilita y Marcelito? Hablar, pero no. Ahí, ¿sí? ¿Te escuchamos? ¿Sí nos escucha? Ahí sí te escuchamos. Ya, pastor, yo sé, para mí el monumento es la fe en Cristo Jesús. Así como las piedras, o sea, lo que hicieron, tenían ese recordatorio, para mí es Cristo Jesús en este tiempo. Ya, muy bien. Es más una pregunta como de aplicación. Si ustedes se han fijado, inclusive en el manual, el martillito representa las preguntas de contenido. Normalmente requieren una respuesta bastante literal porque está en el contenido mismo, pero esta es una pregunta con un clavito que nos es una pregunta de aplicación, ¿verdad? Entonces, está bien tu respuesta, además un poco personal. ¿De qué manera nosotros en nuestra vida tenemos cosas y levantamos monumentos, recordatorios? Es muy importante, ¿verdad? Muy importante para nuestra vida. Que tengamos algo. En mi caso, les comparto, siempre ha sido algo determinante para mí como recordatorio de fe, precisamente las promesas de Dios. Tenerlas muy presentes, ojalá escribirlas, ojalá ponerles fecha. Los momentos en que yo he estado, y eso hacemos con mi esposa, en que hemos estado en la palabra, escudriñándola, estudiándola, y Dios nos habla de una manera especial, personal, y entendemos que esa promesa cobra vigencia para nosotros hoy. Dios nos habla de lo que Él va a hacer, de lo que Él está haciendo. Tomar nota. Por ejemplo, Génesis 22, algunos de ustedes nos han escuchado, cuando nos llamó a venir acá para el Ecuador, en Génesis 22, fue un pasaje en el que Dios nos habló. En el pasaje cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y, ¿te acuerdan? Les conté que fue un ayuno. 3 días de ayuno me llevó el Señor a un lugar en donde estoy en ayuno, me aparté, y Dios me llevó a Génesis 22 y me dijo una y otra vez, entrégame tu Isaac. Yo entendí, después de
casi 2 días de oración, de escudriñar, que me estaba hablando de mi ministerio, Isaac ministerial, la iglesia que estábamos pastoreando y las iglesias hijas, y de hecho ese tiempo estábamos dirigiendo toda la división central de Colombia, era un ministerio muy grande, y él me pidió que le entregue. Y ahí hay unas promesas. Cuando Abraham finalmente obedece, va hasta el monte Moriah, toma a su hijo, lo ata, lo pone sobre el altar, y Dios le dice: detente, Abraham, ya conozco que me temes, ya es evidente que me temes, y le promete: por cuanto obedeciste, por cuanto no me rehusaste tu hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia. Le habla de la multiplicación. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y ahí se establecieron 3 fases que han venido cumpliéndose hasta el día de hoy, 12 años y medio. La primera fase, y está escrito en un plan que nos dio el Señor aquí para Ecuador: multiplicación, crecimiento y multiplicación de nuestro ministerio. Y Dios lo ha ido haciendo. Segunda fase, cuando la descendencia conquista las puertas de las ciudades. Entendimos que las ciudades, cuando se toma la puerta de una ciudad, es porque ya está conquistada, ya lo demás es tomar la ciudad. Es la fase que estamos empezando a desarrollar, que es ir a otras ciudades, establecer otras ciudades, conquistar otras ciudades del Ecuador. Y la tercera fase, para los próximos años que vendrán, y es que de aquí el linaje nuestro, de nuestro ministerio, el linaje espiritual, vaya a otras naciones, llevando bendición. Entonces, ese es un ejemplo. Cuando tomamos las promesas de Dios, les compartí yo en mi caso, son como esos recordatorios de fe, que siempre nos ayudan a creer a Dios y a seguir avanzando. Interesante, ¿verdad? Muy bien. 4 cosas que ellos levantaron. Voy yo un poquito a avanzar. En la página 60 dice que hay 4 cosas que ellos hicieron. La primera, el monumento en el Jordán. La segunda, la Pascua, una segunda forma de recordar. La tercera, la circuncisión. Y la cuarta, dejó de caer el maná. Esas 4 cosas le recordaban a ellos las promesas del Señor. Bien, vamos a avanzar un poco más aquí a grandes rasgos en el tema de Josué. No vamos a ir ya pregunta por pregunta en esta parte. Dios le recordó a través del ángel que las batallas eran de él, no de Josué, ¿verdad? La importancia de no olvidar que la batalla no es nuestra, sino de él, no es nuestra obra, sino la obra de Dios. El éxito, en el caso de Josué, eso resaltémoslo. De hecho, la respuesta a la pregunta 18, ¿en qué radicó? ¿En qué radicó el éxito de Josué? Josué tuvo un tremendo éxito. Fue un éxito la conquista de Canaán. ¿En qué radicó el éxito de Josué? Esto como una gran conclusión del libro de Josué. Radicó en la obediencia y la fe. Josué creyó y Josué obedeció. Es la única manera que tengamos éxito ministerial y espiritual, creyendo y obedeciendo. De ahí vemos algunos milagros, los milagros que Dios hizo, el milagro del Jordán, el milagro de Jericó. Más adelante, bueno, ellos ¿qué hicieron? Conquistaron el centro, después conquistaron el sur y después el norte. Son los 3 grandes rasgos en la conquista. Tomaron primero el centro, luego tomaron el sur y después tomaron el norte. Cosas que hizo Dios. Hizo llover granizo sobre los cananeos. Ocurrió ese milagro, ¿se acuerdan? Cuando detuvo el sol y le dio a Israel más tiempo, ¿verdad? Para que pudieran acabar con el enemigo. Errores, tengamos en cuenta, cuando tú y yo cometemos errores, ellos cometieron algunos. Cuando los gabaonitas, ¿se acuerdan? Ahí está en la página 61 ese detalle. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Dice que no fueron sensibles a la dirección de Dios. Nos puede pasar y tal vez nos ha pasado, de no ser sensibles a la dirección de Dios. Y los gabaonitas los engañaron, se disfrazaron, se vistieron, los engañaron y ellos se dejaron engañar. ¿Por qué? Porque no fueron sensibles a la guía, a la voluntad de Dios. En la página 61 finalmente, abajo, donde termina la página 61, al final de la página, yo encerré una conclusión, dice: antes de la muerte de Josué, él convocó a todo Israel y les recordó que Dios había sacado a Abraham de la idolatría. Los exhortó a temer y a obedecer a Dios siempre. A mí me encanta cómo termina el libro de Josué, termina diciendo que ni una sola de las buenas palabras que Dios les dio, todas ellas se cumplieron, sin excepción. Así que podemos confiar exactamente también nosotros. Ni una sola de las promesas de Dios se va a quedar sin cumplir. Bien, familia, pasamos a la segunda sección. La segunda lección se llama Jueces
posesión de Canaán. Y vamos a ver a la par la segunda y la tercera. La tercera es la de Ruth, y están muy relacionadas porque si nos acordamos, Ruth ocurrió en la época de los jueces. Así que quiero que las veamos como a la par, ¿de acuerdo? Hay una gráfica panorámica que me encanta en la página 62, que comienza con Josué, 1400 a.C., y nos va llevando a través de los jueces. Aparece Otoniel en el 1350 a.C., luego aparece Ahod en el 1300, de ahí salta Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. El último juez fue Samuel. Cabe eso anotarlo, resaltarlo, ¿verdad? Después de Josué vino el tiempo de los jueces. Y el último de ellos fue Samuel, que fue además profeta. Y luego vino el tiempo de los reyes, con Saúl y con David, ¿verdad? El autor del libro, página 21, pues sabemos que se cree que fue Samuel. Dice que el Talmud dice que fue Samuel. Como les dije hace un rato, el Talmud es un libro sagrado de los judíos. No hace parte del Antiguo Testamento, pero está lleno de relatos históricos. Y ellos se sabe que son reales, veraces, son exactos. Y el Talmud dice que el autor es Samuel, que Samuel escribió el libro de los jueces. Está el cuadrito del resumen, son 3 partes básicas, miremoslo en la página 62, por favor, abajo el cuadro, en la esquina inferior izquierda. ¿Cuáles son las partes principales del libro de jueces? La primera, las condiciones en el tiempo de los jueces, cómo era la realidad. Esta es una época oscura, es una época totalmente diferente a la de Josué. Si la de Josué, les decía, fue una época en la que el pueblo de Dios creyó, obedeció, conquistó, hizo lo correcto, vieron el poder de Dios, se manifestó la gloria del Señor. Esta época fue como todo lo contrario, una época oscura de un ciclo vicioso, donde ellos no salían de pecar, sufrir, ser esclavos, arrepentirse, Dios levantarlos para luego volver a hacer lo mismo. Venimos ahora, fue una época muy oscura. Por eso me encanta, como dice aquí, que el libro de Ruth se levanta como una luz en medio de esa época tan oscura, ¿verdad? Vamos a ver algunas preguntas, por ejemplo, en la página 22, la pregunta 22, María José, ¿cómo la respondiste? Ese círculo de fracaso de Israel, ¿cómo tú lo miraste y cómo lo explicaste, Majito? La pregunta 22. Puse pecado, esclavitud, arrepentimiento, liberación. Ese es el ciclo del fracaso. Sí. ¿Y cómo lo explicaste? Porque la pregunta era, ese es el ciclo, pero ¿cómo lo explicaste o cómo lo explicarías? Dice, vez tras vez los israelitas tuvieron el mismo problema. Los cananeos los influyeron para que adoraran a ídolos. Esto causó que Dios enviara a naciones enemigas a conquistar Israel. En esos tiempos difíciles se arrepienten y claman a Dios. Él contestó sus oraciones y después de pocos años el ciclo comienza nuevamente. Bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A mí me parece increíble y yo diría increíblemente triste, increíblemente lamentable. Yo lo llamaría esto conquistadores conquistados. Para mí ese sería el título de la época de los jueces. Varias veces, una y otra vez, por lo menos aquí es el recuento de 6 veces en las que este ciclo se repitió. Qué triste. Vimos en Josué el pueblo de Dios como un pueblo conquistador, un pueblo que conquistó naciones, conquistó Canaán. Acá vemos a ese pueblo conquistado por sus enemigos. Ese pueblo, por Dios, elegido por Dios, respaldado, bendecido por Dios, capacitado por Dios para conquistar, lo encontramos siendo conquistado por sus enemigos. ¿Por qué? Porque decidieron no obedecer, porque decidieron, al contrario de Josué y su generación, decidieron pecar, decidieron no obedecer a Dios. ¿Pasa hoy en día? ¿Ocurre hoy en día con el pueblo de Dios? Lamentablemente sí. Lamentablemente yo pienso que hoy por hoy el mayor porcentaje de creyentes vive en este ciclo. El mayor porcentaje de hijos de Dios y de la iglesia, de personas del pueblo de Dios, vive en este ciclo. El ciclo en el que se apartan del Señor, no le obedecen de una forma o de la otra, y el resultado del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y entonces caen en esclavitud. Esclavitud espiritual, esclavitud financiera, esclavitud sexual, esclavitud familiar, cualquier clase de esclavitud. Solo para tal vez, después de un tiempo, normalmente cuando hay dolor y sufrimiento por el pecado, las consecuencias,
Entonces viene el arrepentimiento. Para después de que llegar hasta aquí, dice entonces ya, me vuelvo a Dios, me arrepiento, como dijo Pródigo, cuando ya tocamos fondo muchas veces, arrepentirse, volverse a Dios, y Él siempre va a perdonar. Él siempre va a tener misericordia, no importa cuántas veces. Si Él nos dice, perdona 70 veces 7, que significa, sabemos que es siempre, sin límite, pues Él cuanto más nos perdona sin límite, siempre nos va a volver a perdonar y va a volver a liberarnos. Pero qué triste, debemos salir de ese círculo si es que hemos caído y proponernos no caer en ese ciclo de fracaso que a veces cae el pueblo de Dios. Sucedió 6 veces. Bueno, ahí menciona la pregunta 23, la 24, la 25, habla de los jueces, de algunos principales, 6 principales, ahí debimos responder Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón, son los principales, y cada uno de ellos con algunas características especiales, ¿verdad? Quisiera que pasemos y nos fijemos un ratito en la pregunta 26. Esta tabla me parece bien interesante y vamos a pedirle favor a Marcelito Chango que nos leas tu respuesta. ¿Cómo completaste el cuadro de la pregunta 26? En la figura 3.17. Está el ejemplo de Otoniel, ¿verdad? Nos pide que está la columna del juez a la izquierda. El ejemplo de Otoniel, principios sacados de su vida y aplicable a nosotros. Como dije hace un rato al comienzo, es lo más importante de estas materias y del estudio de la palabra del Señor, que podamos tomar, escudriñar de manera profunda y clara para sacar la aplicación para nuestra vida. ¿Y cómo lo aplicamos? Mire el ejemplo de Otoniel tan interesante. Dice, la ira de Dios se encendió contra su pueblo cuando se enciende contra su pueblo cuando peca. Sí, la ira de Dios, el pecado produce la ira de Dios. Eso no lo podemos olvidar. No podemos creer que porque Él es misericordioso y estamos bajo la gracia, ya el pecado no desata la ira de Dios. Sí, la ira de Dios viene contra el pecado y contra la maldad. Dios perdona y liberta a su pueblo cuando se arrepienten y claman a Él. Si es que hemos fallado, debemos arrepentirnos y clamar, y Él perdona. Los grandes líderes a veces salen de grandes familias de fe, como fue la de Caleb y la de Otoniel. El éxito de Otoniel era debido a que el Espíritu del Señor moraba en él. Ahora veamos, por favor, Marcelito, los que siguen. El Ahod, Débora y los que están abajo. ¿Cómo tú completaste el cuadro, por favor? Estoy un poco de... A ver, ¿aló? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha muy bien. Sí, escuchamos. Ya, muy gentil. Entonces, por ejemplo, el libro en Abimelech, a diferencia de los otros jueces, liberó a Israel de ningún enemigo, y a diferencia de los 6 jueces menores, existe un capítulo completo que habla de Abimelech. En el caso de Jefé, no completé el resto. Ya, tienes Abimelech, conocido justamente como el antijuez, ¿no? El Sí. que no hizo lo que hicieron los demás. A ver, ¿quién nos quiere ayudar con Ahod? ¿Quién respondió acerca de Ahod? ¿Cuál sería un principio que podemos extraer y aplicar de la vida de este juez que se llamó Ahod? Voluntarios. Yo Sí, Rodney. creo que debemos hacer que las cosas sucedan, fabricar nuestras propias armas, ser valientes y confrontar a las personas que nos oprimen. Todo esto con el respaldo divino, porque si no, estaremos haciéndolo a nuestras fuerzas. Excelente, muy bien. Está en el capítulo 3, versos 12 hasta el 30. Ahod, efectivamente, ellos fabricaron sus armas, fue un líder, fue un hombre que se levantó, capacitado por Dios, y que no aceptó la opresión, luchó en contra de la opresión, ¿verdad? En el caso de Ahod. ¿Quién nos ayuda con Débora? ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Débora? Una mujer, wow, en la época en la que ustedes ven que todos son hombres, excepto Débora. ¿Quién nos puede compartir sobre Débora? ¿Qué principios o aplicación? Habla, María. Habla, lee este. ¿Quién nos lee su respuesta sobre Débora? No sé.
Dice que Débora, en este tiempo necesitamos la fortaleza y la fe, la sabiduría con la que Débora enfrentaba las situaciones difíciles. Muy bien. Recordamos la historia. Débora se levantó como profetisa. Los líderes varones no asumieron la época de Barak y finalmente fue porque fue Débora. Y bueno, una líder, creo que un ejemplo, un desafío. Yo creo que tiene que haber Déboras en todo el tiempo, que la mujer entienda que también está llamada a levantarse, a ser instrumento de Dios, que así como los varones, y definitivamente no hay distingo, dice el Nuevo Testamento, que en Cristo no hay judío ni griego, que no hay esclavo ni libre, varón ni mujer. Así que el llamado, el desafío, estos retos son para hombres y mujeres, y Débora es un ejemplo. Como ya vimos el ejemplo también de Rahab, y veremos ahora el ejemplo de Ruth, mujeres, tremendas mujeres, poderosas mujeres de Dios, que han marcado la historia. ¿Quién nos comparte sobre Gedeón? ¿Qué respondimos en el cuadrito sobre Gedeón? ¿Qué fue? ¿No hicieron esta parte? Gedeón salvó a Israel de los madianitas con 300 hombres. El llamamiento de Dios a la persona que lo hace demuestra la obediencia a Dios, que es lo principal. Dios hace el resto y Dios está con el obediente. Para mí la obediencia de Él es lo principal. Amén. Excelente. Gracias, Yoli. Muy bien. ¿Le costó? ¿Se acuerdan? ¿Le costó? ¿Sí, Lina? Yo quería aportarte, bueno, de Débora, es una profetisa que nos demostró también como mujeres que nuestra misión debe ser cumplida independiente que los otros quieran hacerlo o no. Ella incluso cuando los otros querían tomar como su poder, ella los acompañó, ella fue con ellos, ella nunca delegó su autoridad, no olvidó su misión porque era personal. Entonces más bien arrastró al pueblo a hacerlo bien. Y en el caso de Gedeón, aunque él ponía señales, ¿no? Siempre decía, Señor, dame una señal, muéstrame si el rocío, muéstrame aquello. O sea, él no fue una fe, es decir, como ciega, pero sí obedeció al Señor en todo, ¿sí? Dios le ponía, como que le cumplía todas sus señales, y él escuchaba a Dios y hacía aunque tenía temor. En medio de todo lo que él vivió, el Señor le demostró que el poder definitivamente no estaba en sus manos, y que no necesitaba de un ejército enorme, porque él fue con muy poquitos hombres. Y el Señor le dio una victoria sobrenatural. Entonces fue un hombre que vivió para mí lo sobrenatural de Dios. Excelente, excelente. Muchas gracias, Yoli y también Lina. Es bien especial porque, como ustedes comparten, pues Gedeón tuvo temor, pero fue. Y pues si yo, meditando un poquito, me ponía como en los zapatos de Gedeón, él tuvo que ir a enfrentar un ejército de más de 100,000 hombres, y yo creo que cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, pues dudaría, ¿verdad? Y se sentiría, como le pasó también a Moisés, como le pasó a Josué, eran retos y desafíos muy grandes, más grandes que nosotros. Entonces, pero lo importante es que finalmente fueron, actuaron, hicieron, ¿verdad? Interesante. Y así mismo, ¿verdad? Abimelech, ya dijimos, Jefté, ¿sí? Un juez que fue inteligente, estratégico, un juez que estuvo preparado para la batalla. Yo anotaba eso, yo aprendí de Jefté que él se preparó para las batallas. Sansón, pues, es tal vez la historia más conocida por todos nosotros. Sansón, un hombre con tanta capacidad, un hombre con tanto talento, tanta habilidad, tanta fuerza. Y ahí vemos un poquito, muchos de los otros jueces los vemos tal vez débiles, como Gedeón. Muchos, la mayoría fueron tan fuertes como Sansón. La mayoría no tuvieron unos dones tan extraordinarios como el que tuvo Sansón. Pero lamentablemente Sansón pues fracasó en un gran sentido. Al final, en la gracia de Dios, se pudo cumplir y enfrentó a los filisteos. Pero después de cuántos errores, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede echar a perder una vida con mucho talento, capacidad, por la falta de carácter, por la falta de rendición a Dios, por la falta de entrega? Tenemos que ir al Nazareo. Para mí hay una gran lección en todo esto, y es, como dijimos antes, Dios escoge personas. Y algo esencial es la rendición, es la consagración, es la entrega al Señor y a su obra, ¿verdad? Entonces, bueno, aprender de lo bueno y de lo malo.
En medio de todo esto, vamos a pasar al tema de Ruth. Creo que más o menos es el panorama de los jueces, como vimos ya, y nos da el material del ciclo. Esa misma historia, que es importante que la rompamos. Yo quiero concluir esto de los jueces diciendo lo siguiente. A mí siempre me ha enseñado mucho el Salmo 1, ¿se acuerdan ustedes? Acerca de este ciclo descendente, este ciclo de derrota, de fracaso. En el Salmo 1 también lo veo. Es un ciclo descendente, cuando andamos por camino de malos, consejo de pecadores, hasta la silla de escarnecedores, un ciclo descendente. El ciclo del pecado, de la maldad, de la derrota. Pero hay un ciclo inverso, hay el ciclo contrario. Si no, ¿verdad? O al contrario, en oposición a esto, el varón, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Podemos optar por lo contrario. Así como estos hombres, cada uno de ellos, Jefté, Gedeón, estas mujeres también, Débora, Rahab y todos los demás, decidieron en su tiempo levantarse. Ahora entremos a Ruth, en el tiempo de los jueces. Así comienza el libro de Ruth diciendo, en el tiempo de los jueces, ocurrió esta tremenda historia. Otra espectacular mujer, otra tremenda mujer de Dios, Ruth. Titula la lección 3, Ruth, una historia de la gracia de Dios. Y por ahí ya me encanta, me fascina. Y nos metemos en esta historia y metámonos así, con expectativa, con entusiasmo. Es increíble, esas son historias, relatos, no imaginarios, no son leyendas, son historias de la vida real. Una mujer de carne y hueso, Ruth. Increíble, ¿verdad? En la pregunta número 30, Marquito Ojeda, ¿cómo la respondiste? ¿Por qué es asombroso ver a Ruth en el linaje del Señor Jesús? Uno de los aspectos del libro de Ruth es que ella aparece dentro de la genealogía del Señor Jesús. ¿Y por qué, Marquito, respondiste tú es asombroso? ¿Y qué respondiste a la pregunta 30, Marquito? Jesús. 30. Ajá. ¿Por qué es asombroso ver a Ruth en el linaje de Jesús? Ruth, siendo gentil, moabita, sin ser israelita, amaba a Dios y fue de gran fe. Dios mostró misericordia con ella y le permitió ser linaje de Jesús. Bien. Era moabita, no era de Israel. Según la ley, no podía ser parte de Israel siquiera, ¿verdad? Y tenía una serie de restricciones. Cuando yo leo la historia de Ruth, veo una historia que está llena de situaciones aparentemente casuales, de circunstancias aparentemente accidentales, pero sabemos que no es así, ¿verdad? No tenía por qué resultar siendo ella la esposa de un judío. ¿Por qué se casó con un judío? Porque Noemí y su marido tuvo que venirse allá a la tierra de Moab, porque había hambre allá en Israel. Y casualmente, aparentemente por casualidad, llegaron a Moab. Y se conoce ella con uno de los hijos de Noemí y se casa con él. Y la historia triste, difícil, se muere el esposo de Noemí, se mueren los hijos de Noemí, entre ellos el esposo de Ruth, y termina viuda, las tres, viuda Noemí, con Orfa y con Ruth, y aparentemente es una triste historia, una lamentable historia. Yo quisiera que nos tratáramos de poner en el contexto, de imaginarnos lo que estaba pasando. A ver, hijos de Dios. Miles de personas tuvieron que salir de Israel. Lo que pasó en Israel es algo parecido a lo que está pasando hoy con Venezuela. El día viernes en la noche que viajamos con mi esposo y con Anita para Esmeraldas, llegamos al terminal de Carcelén, eran casi las 11 de la noche, y nos impactó profundamente el cuadro. Había cientos de personas, y creo que eso es a diario, acostados literalmente en el piso, ahí, con algunas colchoneticas, manticas, cobijas, hombres, mujeres, niños, gente de todas las edades, literalmente durmiendo en el piso. Nos impactó mucho ver eso, y sabemos que esto pasa todo el tiempo, cientos de personas, está pasando en Tulcán, ese cuadro lo vemos en Ibarra, lo vemos aquí, en Colombia, ni se diga, uno se va para Cúcuta, para cada lugar, cientos de personas, miles de personas saliendo de su tierra, en condiciones precarias, en condiciones lamentables y tristes. ¡Qué duro! Bueno, es que eso lamentablemente no es la primera vez que pasa. Eso estaba pasando en el tiempo de Noemí.
Cuando dice que tuvieron que salir de su tierra porque no había hambre, que por el hambre que había, fue algo parecido. Cuando la gente tiene que irse de su tierra porque es tan difícil la situación que no hay cómo quedarse, que la única salida es salir, la única solución es salir, irse. Eso fue lo que pasó. Si uno le suma a eso, el que me tuve que ir de mi tierra y dejar todo, salir con una mano delante y otra atrás, salir sin nada, en tremendo caos. Y si a eso le sumamos que luego se muere el marido, una pérdida tan grande, entonces ya van 2 pérdidas, cada pérdida es un luto, perdió su tierra, salió de su tierra, luego pierde el marido. Además se mueren sus 2 hijos. Eso es algo que parece de película de terror. Yo digo, Dios mío, qué tremendo. Entonces uno dice, es la historia de una persona que nació para sufrir, que qué le espera en la vida. Ahí sí como la canción, sufrir me tocó a mí en esta vida, pues así es una canción. Y como que es la historia de Noemí. Pero cuando vemos el desenlace del libro, aprendemos tantas cosas, vemos que Dios siempre estuvo ahí, vemos que nada se escapa de las manos del Señor, la importancia de no dejar de creer, de fortalecernos, de saber que Dios es bueno y que de las peores circunstancias Él puede sacar las cosas más hermosas y más gloriosas dentro de su gracia y su misericordia, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desarrollando un poquito. Sabemos, pregunta 31, que Ruth vivió el tiempo de los jueces porque el libro comienza así, aconteció en los días en que gobernaban los jueces, ¿verdad? ¿Por qué, pregunta 32, quiso que la llamaran Mara? ¿Se acuerdan cuando regresó y dijo, no me llamen Noemí? ¿Quién se acuerda qué significaba el nombre Noemí? ¿Qué significa Noemí? ¿Quién recuerda? Dulce, creo, ¿no? Dulce, dulce. ¿Qué le parece el nombre? ¿No? Bonito. He escuchado yo el nombre Dulce, mujeres que llaman así, Dulce. Bueno, más que novela mexicana, Dulce María. Ella misma dijo, es dulce, significa mi nombre, pero mi vida es amarga cuando le pasó todo. Ah, exactamente. Pues qué tremendo que además como una ironía, ella misma dice, yo me llamo Dulce, pero mi vida no tiene nada de dulce. Y puede ser que nos haya pasado algo parecido, ¿no? Yo soy cristiano, mucha gente he visto que dice, yo soy hijo de Dios, pero me ha pasado esto y esto y esto, y todo lo que tengo son razones para llorar porque me ha tocado sufrir. Y sí, realmente hay situaciones muy difíciles. Vemos personas que pierden a un hijo, al cónyuge, que una bancarrota inesperada, situaciones realmente que son calamidades terribles. Y entonces ella dice, no, yo me llamo, díganme más bien amarga, no me llamen Mara, no me digan Dulce, porque no es dulce, ¿verdad? La pregunta 33, espera que la desarrollemos. Sí, dime. Pedro, antes de pasar al otro punto, yo quisiera aportar que así como Ruth, Rahab también fue antecesora de Jesús. O sea, complementa lo que hablábamos de ella. Las 2 eran mujeres gentiles que se convirtieron al Señor. Y el Señor tuvo tanta misericordia que incluso las eligió para que sean sus antecesoras. Excelente, gracias Lina. Y súper importante el aporte, cierto. Mujeres no judías, mujeres gentiles. En el caso de Rahab, pues además prostituta. Y en el caso de Ruth, pues no prostituta, pero sí con una vida en un trasfondo duro, triste, difícil. Pero la una y la otra, personajes muy importantes de la historia. Personas, fichas claves en el cumplimiento de los planes de Dios. Quiero que eso lo entendamos, que cada uno de nosotros somos personas que por la gracia de Dios, por su misericordia, Él nos ha elegido y somos gente clave. Usemos el término en el buen sentido, fichas claves en el plan de Dios, aunque a veces no lo entendamos. ¿Cómo podría pensar alguien decir acerca de Ruth? Ruth va a ser alguien importante en el desarrollo del plan de Dios, si ni siquiera judía era, y peor cuando todo lo pierde. O la misma Noemí, tanto Noemí como Ruth está el linaje en las 2, ¿verdad? Entonces, me parece tremendamente importante, hermoso, todo esto para aprender. La pregunta 33 dice 3 razones por las que el libro de Ruth es especial. Vamos con María. María, cuéntanos, ¿tú qué respondiste? 3 razones por las que el libro de Ruth es tan especial. Ruth es uno de los 2 libros bíblicos con nombre de mujer. El otro es Esther. Primero, la historia de Ruth brilla como una estrella en los tiempos oscuros de los jueces. Muestra que Dios ama a los gentiles y desea salvarlos. Segundo, enfatiza la redención. Así como Booz redimió a Ruth, Jesús nos redime.
El libro de Ruth es famoso por las palabras de Ruth, que dijo, donde quiera que tú fueres, iré yo, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Excelente, gracias María. Perfecto, ¿no? Está perfecto. Aquí en la página 65 hay 6 razones y nos pedí elegir 3. Están muy bien las que tú elegiste. Yo pienso que, como les comparto, para mí hay tantos elementos hermosos y tanto que aprender. Por ejemplo, yo que más he aprendido del libro de Ruth, he aprendido que siempre hay una recompensa, que hacer el bien sí paga. Dice la palabra del Señor, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y a veces nos cansamos, y a veces nos desanimamos. Cuando vemos que la gente no responde como quisiéramos, cuando vemos tal vez la maldad predominante, la injusticia, y tantas razones para de pronto decir, no vale la pena hacer el bien, no vale la pena entregarse. Cuando a veces nos cuestionamos y decimos, ¿valdrá la pena que yo me sacrifique? ¿Valdrá la pena que yo dé todo de mí, a lo mejor sin recibir nada? Y a veces nos cuestionamos, bueno, y yo entrego todo y yo me comprometo y yo me rindo, pero los demás no lo hacen y entonces, ¿qué? Ella se arriesgó, se comprometió, sin esperar nada a cambio. Ella dio todo de manera incondicional. Cuando Noemí le dice, quédate allá en tu tierra, igual que a Orfa y Orfa se queda, ella no tenía por qué y no tenía ninguna garantía. No tenía, si pensaba en ella misma, en beneficios personales, pues se hubiera quedado allá en su tierra. De una manera u otra, estaba su familia, era su nación. Entonces, es una lección muy interesante, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el Señor me llama a darlo todo, y el llamado y el servicio de Dios siempre ha significado arriesgarlo todo. Si miramos la historia, justamente todos estamos aquí haciendo, viendo toda esta historia, diferentes momentos, épocas, personajes, lugares, problemas, errores y todo, pero siempre, como dices un rato, se levantan personajes que brillan en la oscuridad, seres humanos que hicieron lo correcto, seres humanos que decidieron obedecer a Dios, seres humanos que decidieron entregarlo todo, seres humanos que dijeron, así los demás no lo hagan, yo lo voy a hacer, que dijeron, aunque me convenga o no me convenga, puede ser lo correcto, que dijeron, yo voy a amar, yo voy a servir, yo voy a entregarme, y el mundo le puede decir a uno, o la lógica, o el egoísmo, decir, no, pero, ¿y tú qué? Como le dijo Pedro al Señor, no, ¿cómo así? Piensa en ti mismo, ¿cómo vas a ir a la cruz? Siempre va a haber esa voz, mi propia voz, alguien que me diga acerca, pero no, piensa en ti. ¿Y quién va a pensar en ti? ¿Quién va a hacer algo por ti? Entonces veo que ese desenlace del libro tan fascinante, donde se cumplió la palabra de Dios. Lo que sembró Ruth lo recogió. Es una ley, ¿verdad? Aunque haya momentos en que no lo parezca. Lo que sembramos cosechamos. ¿Qué sembró Ruth? Sembró amor, sembró entrega, sembró servicio, sembró verdad, justicia, misericordia, etc. ¿Y qué recogió? Recogió de lo mismo que sembró y lo recogió multiplicado. Es una historia fascinante. Entonces, Dios le da un excelente marido, Dios le da una recompensa aún en su estilo de vida, aún en lo económico, y el tremendo privilegio de ser ancestro del Redentor, del Mesías. ¡Wow! ¡Qué impresionante esa situación!, ¿verdad? Bueno, volvieron a Belén porque pasó el hambre, regresaron entonces, y viene ya también por ahí, aparece Booz, otro personaje interesante, increíble. Aparecen ahí las responsabilidades del pariente redentor. Esa es una figura muy importante en el libro de Ruth, tengamos en cuenta. Por factor de tiempo no vamos a detallar mucho, pero eso no es casual. El pariente redentor, como fue Booz, es una imagen del Señor Jesucristo. Representa al Señor Jesús que viene y redime a Ruth y a Noemí, como el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Recordemos que ellos habían perdido a sus maridos, habían perdido sus tierras, habían perdido todo. Como nosotros por el pecado habíamos perdido todo, pero nuestro pariente redentor, que es el Señor Jesucristo, nos ha devuelto todo, por gracia, por amor, por misericordia. Eso lo hizo así como lo hizo Booz, ¿verdad? Es bien interesante ese, dice por ejemplo en la pregunta 36, me gustaría ver qué respondiste, Rodney, a la pregunta 36. ¿Cómo, dice, relacione lo que hizo Booz por Ruth con lo que Cristo hizo por nosotros? Booz, como un hombre temeroso de Cristo, se convierte en el pariente redentor de Ruth, ¿no es cierto? En todo lo que acabamos de decir.
Del mismo modo, Cristo vino a redimirnos del pecado y hacernos parte de su familia, siendo nosotros no judíos. Ahora, gracias a Cristo, somos tornados como hijos de Dios, somos tomados como hijos de Dios y coherederos de su gracia. Excelente, muy bien. Eso es, ¿verdad? Un hermoso ejemplo, una hermosa figura del Señor Jesucristo. Algo parecido también me gustaría, si Silvita Ayala, la pregunta 39. ¿Cómo se relaciona Ruth con el Señor Jesús? ¿Qué semblanza encontramos y qué relación? La 39, Silvita Ayala. Silvita. Sí, dice, renunció a ella misma y su familia para quedarse al lado de su suegra, por amor. Ajá. Eso fue una entrega total. Correcto. Porque renunció a todo lo que ella podía tener en su pueblo, con su familia. Pero tuvo tanto amor y Un misericordia. poquito más fuerte, Silvita, por favor, que no te escuchamos casi. Que tuvo tanto amor y misericordia para sus... Uh-huh. Exactamente, ¿verdad? Como tú dices, una entrega total, una entrega incondicional. Es un ejemplo como el Señor Jesús. Muy bien, excelente, gracias. Vamos a entrar entonces, familia, a la lección número 4. Pasamos ya al primer libro de Samuel. Hemos atravesado desde Josué, pasando por los jueces y Ruth. Vamos en ese viaje y llegamos al primer libro de Samuel. Esta lección titula Cambio de los jueces por un rey. Vamos a analizar el libro, el título, etcétera. Bueno, básicamente, dos periodos. Vamos un poco rápido a las primeras preguntas. Abarca dos periodos. El primero cubre unos 100 años, que fue desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Y el segundo, básicamente, el primero es desde Samuel hasta Saúl, ¿sí? Y luego de Saúl hasta David, ¿verdad? Ese es básicamente el tiempo, los periodos. Los tres cambios de liderazgo, de Elías a Samuel, de Samuel a Saúl, de Saúl a David, básicamente son esos tres cambios de liderazgo que vemos en el libro. Y quisiera que vamos un poquito a fijarnos en los propósitos del libro. ¿Qué respondiste, Silvita Benítez, ahí en la pregunta número 42, perdón? ¿Cuáles son los propósitos del libro de Samuel? Primer libro de Samuel. Primera de Samuel cubre tres cambios importantes en los líderes, de Elías a Saúl y de Samuel a Saúl, de Saúl a David. Entonces dice, en contraste con segunda de Samuel, cubre solamente el reino de David. ¿Es la 41 o la 42, me dijo pastor? El 42, Silvita. Ya, el propósito. Entonces dice, el primer libro de Samuel registra el punto en que Israel cambió los jueces por un rey. El libro contrasta el deseo de Israel y el deseo de Dios. Israel quería un rey, así como otras naciones lo tenían. Pero Dios quería ser rey de Israel. También primera de Samuel muestra que la desobediencia de Saúl causó que Dios lo rechazara. Exacto, muy bien. Ese es el propósito, ¿verdad? Es un libro que nos muestra la historia de toda una nación, el pueblo de Dios, que quería algo diferente a lo que Dios quería. A veces nos pasa, ellos querían ser como las otras naciones. Es el absurdo de un pueblo que Dios escogió para que fuera diferente de las otras naciones, pero ellos querían ser como las otras naciones, querían tener rey y vivir como el resto de naciones, ¿verdad? Entonces, es algo tremendo. Ese tiempo de los jueces, Israel no lograba vencer a los filisteos, esos enemigos que le dio tremendos dolores de cabeza a Israel, que patinaron y trataron y no lograban vencer finalmente a los filisteos. Dice la pregunta 43, ¿cuáles fueron las dos razones? Yolita,
¿Qué respondiste a la pregunta 43? ¿Por qué era que ellos no podían vencer a los filisteos? Una razón muy importante es que faltaba unidad entre ellos. Y otra, que los filisteos tenían un fuerte poder cultural y militar, y además no tenían herreros, no tenían, más bien dicho, Israel no tenía herreros ni para hacer herramientas, más los filisteos sabían cómo usar el hierro, entonces las armas consecuentemente son unas razones poderosas de diferencia. Bien, gracias, Yoli. Perfecto, está muy bien la respuesta. Obviamente sabemos que hay una razón detrás de estas razones, digamos, que están aquí en el texto y son razones prácticas o lógicas. No había unidad en Israel y el enemigo era más poderoso por las armas y todo lo demás. Pero sabemos que el trasfondo es que ellos no obedecieron a Dios. Es un problema espiritual lo que hay detrás de, ¿no? La respuesta está perfecta, está correcta, pero quería resaltar yo que la razón siempre por detrás es la espiritual. Así como vemos en Josué, que la razón de su victoria fue la fe y la obediencia, aquí en Jueces, y pasando también a Samuel, la razón del fracaso y la derrota en el pueblo de Dios es la falta de la fe y la falta de la obediencia, que conlleva obviamente elementos prácticos. Muy bien, el cuadrito de la página 67, había que completarlo. Ahí está, en la pregunta 44, llenar los espacios. En orden los voy a decir, la gráfica que está ahí. Había que poner Josué, 39 años, Otoniel, 40 años. Luego, en el 1300, Ahod, 80 años. En el 1200 a.C. debía ponerse Débora, 40 años. En el 1150, Gedeón, 40 años. En el tiempo de Elí, año 1100 más o menos, Jefté se levantó, 6 años. Después Sansón por 20 años, Saúl, 40 años. Y finalmente David, 40 años. Esta gráfica es importante porque nos da el panorama desde la época de Josué, que ya vimos el libro comenzando la clase de hoy, hasta la época de los reyes, pasando por la época de los jueces. Entonces, desde Josué hasta David, tenemos en medio los jueces. Y y terminamos en la época de los reyes, comenzando con Saúl y luego pasando a David. Los personajes más importantes del libro de Samuel, pues son Elí, sacerdote Elí, después Samuel y los dos reyes, Saúl y David, ¿verdad? El problema de los hijos de Elí, tremenda enseñanza, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Elí? ¿Cuál fue el gran error de Elí con sus hijos? Pregunta 46. A ver, David Santiago, ¿qué respondiste? Ya te digo. El error de Elí fue estar mal espiritualmente cuando fue juez y un sumo sacerdote y no enseñó a honrar a sus hijos a Dios. Exactamente. No enseñó a sus hijos a honrar a Dios. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Los hijos eran pecadores, impíos, y él aún así les permitió servir en el templo, ¿verdad? Entonces fue una tremenda equivocación que repercutió en toda la nación. Fue bastante triste esta situación, ¿verdad? Samuel aparece como un personaje increíble. Samuel es considerado por los judíos como el mayor de los jueces y un tremendo profeta, casi para ellos tan importante como Elías. Y un hombre tremendo. Comenzó, recordemos que fue la respuesta a la oración de su mamá, Ana, que no puede tener hijos. Y muy pequeñito es llevado al templo para que sirva y comienza su servicio a Dios siendo un niño, criado precisamente por Elí, ¿verdad? El tremendo juicio sobre Elí, la pregunta 48. Lina, ¿cómo respondiste, por favor, a la 48? ¿Cómo juzgó Dios la casa de Elí? ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, obviamente Elí perdió el único examen que no se puede perder, que fue la familia. Y pero el Señor le dijo que desecharía a él y a toda su casa del sacerdocio. Eso fue lo primero que él le dijo. Y ya en un solo día, los filisteos, después de robar el arca, mataron en la guerra a ambos hijos de Elí. Y cuando llegaron a avisarle a ellos que sus hijos murieron, Elí se cayó hacia atrás y murió también. Y la nuera de Elí, que estaba embarazada, entonces en ese momento dio a luz a su hijo, a quien le llamó Icabod, que significa sin gloria,
porque para ella era claro que la gloria se había apartado de Israel. Excelente. Y Cabod, ¿verdad? Fue tremendo. Uno podría pensar que fue muy duro, que fue muy fuerte el juicio, pero en realidad no es así. Yo creo que más bien el pecado de ellos fue terrible y tenía que venir definitivamente el juicio de parte de Dios. Sobre esto y con esto en mente, Lucilita, la pregunta 49 también es una pregunta de aplicación. ¿Qué podemos aprender hoy nosotros como líderes de la iglesia del error de Elí? ¿Cómo fue juzgado por Dios? ¿Qué podemos aprender, Lucilita? Pregunta 49. En esta pregunta, o sea, aquí nos está enseñando que si no obedecemos, la desobediencia nos lleva a la muerte. Entonces, tenemos que aprender a obedecer y a cumplir los mandamientos que nos ha dejado el Señor. Muy Por bien. sobre todo. Muy bien, de acuerdo. Gracias, Lucilita. Eso es importantísimo y sobre todo resaltemos cuando estamos en el ministerio, la importancia, pienso yo, agregaría que pues tengamos un celo por la obra del Señor, porque ahí obviamente en nuestra vida personal tiene que haber el temor de Dios, el deseo de agradarle, de honrarlo, pero aquí estamos también además hablando de la obra de Dios, de que tengamos el celo de hacer la obra de Dios con temor y con reverencia, no tomar a la ligera cuando ministramos al Señor, ¿no? Porque fue lo que pasó con los hijos de Elí, que Él lo permitió. Entonces creo que hay que ser radicales en ese sentido, en los aspectos que hay que ser radicales en no permitir cosas que deshonran al Señor dentro de su obra, como hizo este hombre, Elí, ¿verdad? Muy bien. Marcelito. No, seguimos en el orden con Majo. Yo estoy en el orden de lista leyendo. María José. El último juez de Israel, pues fue Samuel, ¿cierto? Eso está muy, muy claro aquí. Vámonos un poquito a la pregunta 52, que también es de aplicación. ¿Puede ayudar a los líderes en asistir a un instituto bíblico? Y explícalo. La respuesta puede ser obvia, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante? María José. Yo pienso que sí, porque les pueden, o sea, asistir a un instituto bíblico, a los líderes les puede enseñar cómo dirigirse al pueblo y no permitir que perezcan por falta de conocimiento, sino que les lleven a la obediencia y al temor de Dios. Muy bien, gracias, de acuerdo. Imaginémonos si será importante. Obviamente, cabe anotar que no significa que una persona que tal vez no ha tenido una formación, hay personas, y es muy común en América Latina, que personas que no han tenido la oportunidad de ir tal vez a un seminario o a un instituto bíblico, como dice aquí, sirven al Señor. Y muchos de ellos son de una manera hermosa. Y yo tengo la oportunidad de estar en un costa, ahora en Esmeraldas, y conocemos siervos de Dios preciosos que están haciendo una obra maravillosa, siendo usados por Dios de una manera increíble, tal vez más que muchos de los que han tenido la oportunidad de estar en un seminario. Pero eso no significa que no sea importante, ¿verdad? Cabe anotar, por ejemplo, que Dios ha levantado el caso de un hombre que se llamó Les Thompson. Yo tuve la oportunidad de estudiar en FLED, de hecho me gradué como licenciado en teología en FLED, que es un seminario de la Florida. Y la persona que desarrolló este ministerio fue Les Thompson. El sueño que él tuvo y la visión que Dios le dio fue viajar por toda América Latina, buscando la manera de que muchos pastores que nunca podrían ir a un seminario formal pudieran recibir allá donde estaban, en sus lugares, en sus países, en sus ciudades, muchas veces en remoto, en el monte, una formación teológica excelente. Y lo logró. Y se creó un mecanismo de unión de personas en ministerios y logró llevar esa formación. Entonces, sin decir que es lo único importante, ¿de qué sirve, por ejemplo, una excelente formación teológica o doctrinal si no andamos en el espíritu?
si no vivimos en el poder de Dios, ¿verdad? Uno puede tener mucho conocimiento, pero no permitir que fluya el Espíritu Santo. Entonces, ambas cosas son importantes. Creo que cabe resaltarlo, ¿verdad? Dos cosas buenas que hizo Samuel durante su ministerio. Ahora sí, Marcelito, ¿cuáles serían? La pregunta número 53, ¿cómo respondiste? Bueno, Samuel hizo muchas cosas buenas, como por ejemplo construir el templo en Ramá, y a donde quiera que él iba, enseñaba y ofrecía sacrificios. Viajaba mucho, estuvo por Mizpa, Rama, Gilgal, Belén, Betel, pero siempre estuvo enseñando. Esas serían las dos cosas buenas de Samuel. Muy bien, gracias, excelente. Fue un tremendo líder, así es. En realidad fueron muchísimas cosas las que hizo bien. Y bueno, fue un instrumento de Dios en su tiempo, de una manera poderosísima. Bien, bueno, luego viene el rechazo. Israel rechazó a Samuel, pidieron rey. Dios le dijo, mira, no te preocupes, no te rechazan a ti, sino a mí. Fue lo que le dijo el Señor a Samuel cuando el pueblo pidió rey, lo que viene luego, en la página 69. Y entonces aparece Saúl. Saúl es elegido por Dios, es ungido como rey. La pregunta 56, ¿cómo puede el ejemplo de Samuel alentarnos hoy por hoy? ¿Cómo respondiste, Marquito, a esa pregunta? ¿Cómo nos puede alentar el ejemplo de Samuel hoy en día a los pastores? Los líderes espirituales como Samuel frecuentemente tienen un ministerio difícil. Dios los puede llamar para enseñar y orar por gente rebelde. Samuel es un buen ejemplo de un líder que era fiel en servir a la gente rebelde. Muy bien. Excelente, Marquito. Es una de las maneras, ¿verdad? Muchas veces quisiéramos que toda la gente responda de manera adecuada a la palabra, al evangelio, pero no siempre es así. Y lo que vivió Samuel es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para tener aliento en nuestra vida. Uno de los problemas que tuvo Saúl más graves, y yo creo que tratando de ir un poco al fondo y de sacar para nuestra vida, ¿qué deberíamos aprender de Saúl? Ya pasando a Saúl, la pregunta 57, la 58, es el problema del orgullo. Yo creo que lo que empezó a matar, a afectar a Saúl fue el orgullo. Alguien decía que es más difícil manejar el éxito que el fracaso. Cuando tenemos éxito, estamos amenazados por ese tremendo peligro o enemigo que puede ser el orgullo. Y yo creo que ahí comenzó el problema, la pregunta 57, ¿qué actitud pecadora causó la desobediencia de Saúl? Comenzó con el orgullo, las victorias lo fueron volviendo orgulloso. Así que es de mucho cuidado, ¿verdad?, en nuestra vida, esta situación para nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicar? Una pregunta de aplicación, María. La 59, ¿cómo la respondiste? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo aplica usted la lección que el anciano profeta aprendió en el caso de Samuel? Yo le puse, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios prefiere que estemos en su presencia a que estemos ocupados en su obra. Si no nos manda a hacer, si bien es cierto, Dios nos manda a hacer buenas obras, pero su presencia debe ser una prioridad en nuestras vidas. Puse que el hombre mira la apariencia externa de una persona, pero Dios mira el corazón. Lo más importante para Dios no es la capacidad, su capacidad. Él da la unción según la condición del corazón, y la unción de Dios trae poder por el Espíritu Santo. Muy bien, María, gracias. Excelente. Lo que aprendió Samuel, ¿no? Otra pregunta importantísima que quiero que le enfoquemos es la pregunta 60. Por favor, Rodney. ¿Cómo aprendemos nosotros a confiar en Dios? Tomando el ejemplo ya de David, entramos ya en el tema de David y en la próxima semana, en el capítulo 4, vamos a desarrollar mucho sobre David. ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios? Rodney. Creo que se trata básicamente en la forma de vida que cada uno de nosotros tenemos. Específicamente mediante las luchas diarias que tenemos, problemas, obstáculos, dificultades.
que se dan, ¿no es cierto?, en el día a día. Poniendo todo esto en las manos de Dios, debemos, por tanto, aprender a confiar en Dios, en su ayuda y permanentemente buscar la dirección en cada cosa de lo que nosotros hagamos, dejando y entregando en las manos de Él, sin dejar de hacer lo que nos corresponde, pero sí buscando la dirección de Él en todo lo que hagamos. Muy bien. ¿Qué les parece? Las luchas. Muchas veces quisiéramos no tener que pasar por muchas luchas, no tener que enfrentar muchos momentos difíciles, muchas batallas, pero como dice aquí, es una tremenda realidad que es justamente a través de nuestras luchas como aprendemos a confiar en Dios. David dice ahí que aprendió a confiar en Dios a través de sus luchas. Por eso dice el Nuevo Testamento que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. No porque seamos masoquistas, no porque nos guste sufrir, sino por lo que aprendemos, por cómo podemos crecer y fortalecernos a través de las pruebas. Entonces es bien importante ese detalle. Bien, un poco redondeando sobre todo esto, vamos a ver mucho, como les digo, en el próximo capítulo, en el 4, sobre David, y de ahí en adelante, Salomón, etc. Pero tal vez algo importante, la pregunta 66. ¿Cómo piensa usted que David se fortaleció en el Señor? Vamos con Silvita Ayala. David aprendió, está la escena cuando llegó al campamento con sus hombres y no estaban las mujeres y vivió esta tremenda situación y lo culparon a él y lo iban a linchar. Pero él se fortaleció en el Señor. La pregunta 66. ¿Cómo piensas que se fortaleció en el Señor? Una aplicación, Silvita Ayala. Pastor, yo solo tengo hasta las 63. ¿En serio? Sí. Te faltó la página 71, creo, entonces. Y lo que pasa es que ahorita yo estoy en Riobamba. ¿Ya? No tengo nada más que mis respuestas aquí, lo que hice. Entonces, seguramente falta. Ya, está bien. Entonces, Silvita, no hay problema, está bien. Silvita Benítez, ¿cómo respondiste? ¿Cómo se fortaleció David y qué aplicación podemos hacer? Y bueno, dice, pero él se fortalecía en el Señor y Dios le ayudó a seguir y a derrotar a sus enemigos. Entonces David y sus hombres recuperaron sus familias y sus riquezas. Yo entiendo que David se fortaleció en el Señor en la búsqueda, porque si sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Jehová, es porque, no porque era perfecto, sino porque él era honesto. Todas sus debilidades, él plasmaba en la intimidad con el Señor. Entonces yo considero que fue orando, buscándolo, y en la intimidad con el Señor él encontró la fortaleza. Realmente no hay otro lugar, no hay otra manera para encontrar verdadera fortaleza sobrenatural, fortaleza espiritual, sino en la presencia del Señor, como tú anotas, ¿no? Excelente. Entonces creo que sería la mejor conclusión hasta este punto del ejemplo de David, llegando aquí al comienzo, rayando aquí con el comienzo del libro de la historia de David, que comienza con el libro de Samuel. Y que, bueno, aquí habla de algunos personajes, situaciones, pero más que todo se enfoca, el segundo libro de Samuel es el que más se concentra específicamente en el ejemplo del rey David. Muy bien, hijos de Dios, antes de que hablemos de la próxima clase, el capítulo 4, vamos a manejar otra dinámica. Quisiera que si alguien tiene otro aporte, yo creo que todo esto nos enriquece demasiado, y qué importante es que ya, como hemos hecho, tomemos para nosotros y descubramos en todo este panorama, en este caso esta etapa, como hemos visto hoy desde Josué, llegando a la conquista de la tierra, esa época tan difícil, pero que además el pueblo anduvo en victoria, pasando por los jueces, donde se complicaron las cosas, la época de Ruth, y terminando en Samuel. ¿Algo más, tal vez, algún aporte, alguna enseñanza que podamos también compartir con el grupo? Vamos a dar unos minutos para esto. Tenemos para un par de aportes. ¿Quiénes quisieran aportarnos algo más?